Bienvenido a Aventura Cripto. Vamos a revisar el precio de Bitcoin en diferentes temporalidades y vamos a ver los datos económicos, cómo salieron. Vamos a comenzar entonces revisando la expectativa que teníamos. El día de ayer nosotros decíamos que teníamos un escenario en el que se estaba formando un rango y que nosotros entonces lo que íbamos a hacer era operar en scalping esos diferentes momentos, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Entonces este rango decíamos que muy probablemente antes de la grabación de este video se iba a terminar de definir. Y fíjense qué interesante cómo los puntos que nosotros hemos marcado hace ya un mes siguen cumpliéndose y siguen respetando estas zonas. Entonces, en este caso, vamos a revisar qué fue lo que pasó con las noticias económicas y con todo lo que tenía que ver con las expectativas de tipos de interés. Recuerden que tenemos bajada de tipos en 8 días. Hoy estamos a miércoles. Dentro de 8 días tendremos todo esto. Entonces, muy bien. Voy aquí a hacer un resumen general porque básicamente tenemos un escenario en el que hay muchos datos que interpretar y yo te voy a hacer entonces un resumen. Te lo voy a básicamente resumir desde dos puntos de vista, desde el DXY y desde el Bitcoin. Entonces, para el DXY tiene estos datos bajistas, ya que los recortes de tasas pues tienden a disminuir la demanda del dólar. Los rendimientos del tesoro, particularmente los bonos a 10 años, han estado disminuyendo, y esto sugiere que hay menor atracción hacia los activos en dólares. Entonces eso es positivo para todo lo que es renta variable, es decir, Bitcoin, y es bajista para el dólar, ¿vale? Básicamente eso es el escenario general para el dólar, y para Bitcoin en este entorno de tasas de interés más bajas pues siempre tiende a ser más favorable. Y en este caso lo que estamos viendo es que todos los datos que tenemos se dan según lo esperado, y si se dan según lo esperado, básicamente el escenario que mantenemos es el alcista. Recuerden que desde hace varias semanas venimos viendo que los datos tienden a ser muy alcistas desde el punto de vista macroeconómico, y decíamos entonces hace una semana, decíamos que el precio de Bitcoin se viene comportando de una forma bajista bajo un contexto económico alcista. Entonces me parecía muy raro, pero era lo que estábamos viendo. El Bitcoin no se estaba comportando a la altura de las noticias. Y más que las noticias, los fundamentales. De hecho, veníamos en esta tendencia que era marcadamente bajista. Todavía entonces en este caso estamos apenas en lo que podríamos considerar el inicio de un cambio de tendencia. Ahora vamos a revisar porque estamos en el gráfico apenas de una hora. Ayer yo les decía que teníamos un problema con este rango, y este rango tiene el siguiente problema, y es que se da por debajo del soporte de los 57.000. Yo les decía que al tener este rango por debajo, lo que nosotros íbamos a tener era mucha posibilidad estadística, y por lo menos desde el punto de vista técnico, de caída, y que ese escenario yo no lo iba a considerar porque había otros elementos que iban a jugar mucha más importancia, que eran básicamente los datos que íbamos a recibir el día de hoy. Decíamos que estos datos iban a marcar no solamente el presente, el día de hoy y la volatilidad de esta semana, sino que iban a marcar básicamente lo que viene en las próximas semanas y meses. Esa perspectiva que estamos viendo básicamente es la alcista, porque si los datos fueron alcistas y nosotros comenzamos a ver que hay un movimiento del precio que llega, hace un amague y termina entonces rompiendo por la parte de arriba, es decir que este rompimiento que vemos aquí es muy típico de lo que es un spring. Entonces vamos a revisar, te voy a mostrar aquí lo que es una reacumulación de Wyckoff, y te voy a poner aquí la fotico para que me entiendas exactamente lo que te estoy indicando. Nosotros estábamos buscando justamente ese patrón, ya fuera a la alza o a la baja, y justamente en este momento pues ya se está comenzando a evidenciar. Voy aquí a copiar, a ponértelo para que lo veas. Fíjate, este es el patrón, y si tú te pones a ver, entonces venimos desde una subida y tenemos un movimiento entonces de rango que termina entonces teniendo una parte de abajo que llamamos el shakeout, y otros lo llamamos el spring. En este caso entonces este es el movimiento que nos indica el posible rompimiento al alza bajo una metodología de Wyckoff. Fíjense que estamos en gráficos de una hora, pero sigue siendo aplicable, y en este caso
lo que nos indica es básicamente la continuación de un movimiento alcista. Este movimiento que viene acá, que justamente no nos lo creíamos, decíamos que era un movimiento no tan creíble, y básicamente lo decíamos porque se había ejecutado con muy poco volumen. ¿Y qué es lo que ha pasado en este momento? En este momento, y nosotros decíamos esto ayer también, lo que vemos es un escenario en el que el volumen comienza a cambiar. Fíjense que ahora el volumen comienza a ser creciente en estas subidas, ¿vale? Entonces hay un interés grande de las personas para operar en long y en compras, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa entonces que básicamente esta ruptura tiene bastante fundamento. Si nosotros nos ponemos a revisar el volumen que tiene, vamos a verlo. Fíjense cómo el volumen en su media pues viene más o menos en estos niveles. Inclusive si vemos la subida, vamos a revisar aquí la subida que decíamos que no tenía volumen. Fíjense entonces, cuando venía cayendo y cuando venía subiendo también, cuando venía cayendo acá y cuando venía subiendo acá, el volumen promedio estaba más o menos por este lado. Entonces debajo de este rango, en esta parte de aquí abajo. Sin embargo, hoy en día, con esta vela que estamos viendo, ya vemos cómo el volumen comienza a crecer de forma bastante marcada. Entonces, así como nos creímos el movimiento cuando fue bajista, porque el volumen fue bien concluyente, en este caso entonces también el volumen para la subida está siendo bastante concluyente. De hecho está siendo bastante estable y hay mucho interés en este momento de los compradores de tener Bitcoin. Eso nos habla de el posible movimiento alcista. Todavía en este caso no hemos terminado de definirlo porque podría todavía reingresar, y si nos hace esto, entonces ahí ya mantendríamos el escenario bajista. Por ahora lo que estamos viendo en este momento es que había una zona de rechazo que era esta de acá, por encima de ese rango y por encima de los 57.300. Justamente hablábamos en estos días que la única posibilidad de nosotros cambiar la tendencia era llegar hasta 58 y devolvernos para hacer un retroceso y continuar subiendo. Ese escenario en este momento entonces vuelve a ser interesante porque los 57 están aquí. ¿Qué esperaríamos? Que el precio comience a consolidar por encima de los 57.700. En este punto nosotros esperaríamos que el precio supere, y por eso lo voy a poner aquí en amarillo para que nosotros lo tengamos bien vigilado. Pero ya el precio no está por debajo de esta resistencia soporte que es tan importante, que son los 57.300. Por tanto, en este momento todavía nos mantenemos un poco a la expectativa porque el precio está haciendo movimientos muy volátiles. Pero vamos a ver si esto está respaldado con la macroeconomía o si la macroeconomía nos dice que no. Entonces vamos a ver las expectativas que tenemos por un lado por los ETFs, en el que estamos comenzando a ver compras. Hoy vamos a revisar cómo termina de darse, porque en la noche vamos a tener la actualización y esa actualización nos va a decir entonces si este escenario podría ser más positivo o negativo, pero sí es bien interesante que estamos subiendo con compras institucionales. No son muy grandes, sin embargo, esta misma señal que están dando algunos de los ETFs, como Fidelity especialmente, van a darle otras señales al resto de ETFs que vamos a confirmar el día de hoy cómo van a ser. Por otro lado, entonces, en el calendario económico, al tener unos datos alcistas para Bitcoin y bajistas para el dólar, lo que vamos a ver es justamente una expectativa de bajada de tipos suave, lo que implica un escenario macroeconómico bueno. Eso es que no hay tanto problema con los empleos hasta ahora y que por tanto entonces las subidas pueden continuar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que el escenario de bull run se ve un poco más favorecido. Por otro lado, teníamos un debate el día de ayer y ese debate entre Kamala Harris y Donald Trump estuvo bien intenso. Se dijeron muchas cosas entre sí, pero en términos generales, mi expectativa, por lo menos en lo poco que pude interpretar, es que sí hay cierta tendencia, y vamos a revisarlo en los próximos días, cómo están las encuestas, pero me pareció que tendría alguna tendencia hacia Kamala Harris. Eso, como decíamos, es positivo para los mercados tradicionales y va en contra de
intereses cripto. Pero lo revisaremos en su momento. Por tanto, por ahora entonces lo que tenemos es que se dio el debate. Ese debate entonces trajo como consecuencia una bajada de Bitcoin. Y ya entonces con la noticia macroeconómica, que es todavía más importante que el debate, pues se da esta subida, ¿vale? Entonces tenemos en el escenario macroeconómico cosas positivas, ¿vale? Vamos a ver aquí en el mapa de liquidaciones, tenemos liquidaciones en los 58.000. Es una zona que ya estamos muy cerca de alcanzar y pareciera que es una de las posibilidades más cercanas. Por otro lado tenemos 55.200, que son zonas en las que ya tendríamos que revisar de nuevo si ese escenario, mejor dicho, qué es lo que está pasando con el precio para que llegue hasta allá, si simplemente es una distribución normal o si está pasando algo más. Porque sería raro en este caso que el precio volviera a esos niveles de forma tan sencilla. Entonces tendría que ser un escenario bien particular para que eso se dé. En este caso digamos que tenemos la posibilidad, uno, de reingresar al rango, en el caso que tendríamos algo como esto, o dos, de mantenernos por arriba y hacer un rango por la parte de arriba para subir. Entonces tendríamos el escenario alcista, vamos a marcarlo aquí con verde, y tenemos el escenario bajista en el cual reingresamos al rango. Y aquí la verdad es que no se define nada, así que vamos a ponerlo como amarillo. Si reingresamos, no se define nada todavía. Y si por el contrario ya nos mantenemos por encima, ya sea aquí o acá, entonces en ese caso tendríamos un escenario alcista, ¿vale? Ese es el panorama general que tenemos. Tendremos que ver dónde el precio comienza a hacer su rango. Recuerden que los rangos pues, nos permiten generar movimientos. El movimiento se genera, se agota y posteriormente entonces se da un rango o la continuación de una tendencia, ya sea alcista o bajista. Entonces vamos a vigilar esos dos escenarios en los que rompe y termina haciendo rango o termina subiendo más o simplemente se devuelve para seguir este rango. Esperemos que ya el precio se quede por aquí arriba porque sería muy indicativo de posibles nuevas subidas. Recuerden que venimos en este escenario subiendo y si esto se llega a confirmar, entonces bajo un esquema de reacumulación de Wyckoff, ya esto sería un cambio de tendencia y podríamos entonces confirmar nuevas subidas. No es el escenario todavía, pero parece ser que es el escenario por el cual nos estamos yendo actualmente. Fíjense cómo el precio no termina de llegar a los 57.300 todavía, ¿vale? Eso es positivo. Sin embargo, en el Fear and Greed ya tenemos un valor en 37 y 37 es un número alto respecto, bueno, todavía digamos que este sería como el equivalente a tener un RSI en la mitad, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos que el RSI está por el punto 50, ¿qué podemos decir de ese indicador? Pues básicamente que no nos sirve para mucho. Solamente nos dice que está en rango. Y en este caso, eso es lo que está ocurriendo justamente con el mapa de Fear and Greed. Porque nos da una idea de que hay miedo, sí. No es extremo, correcto. Entonces puede subir o puede bajar, según el Fear and Greed. Recuerden que aquí no estamos tomando esto como una sola confluencia, sino que estamos tratando de concluir con todo el escenario completo qué es lo que puede ocurrir. Por el lado de los índices, entonces tenemos subidas muy marcadas. Fíjense, Nvidia subiendo un 6%. AMD también. Y bueno, otras empresas del sector tecnológico específicamente vienen subiendo mucho. Por el lado de Bitcoin, entonces nos mantenemos en precios similares, pero con movimientos bastante volátiles que hemos tenido entre el día de ayer y hoy. Fíjense cómo veníamos y cómo estamos en este momento teniendo una cantidad de velas que tienden a ser potentes. Fíjense cómo en el transcurso de 5 o 6 horas estamos subiendo un 5.8%. Después estamos entonces en ese mismo transcurso de 5 horas estamos cayendo otro 3.8 y después volvemos a subir. Entonces, por eso les decía yo ayer que tuvieran mucho cuidado con la volatilidad y espero que sí lo hayan operado por lo menos en demo para que vayan conociendo el mercado como es. Fíjense cómo nos hace este movimiento, después cae y parece entonces que ese es el correcto y vuelve y sube. Entonces mucho cuidado, no nos podemos confiar de nada en este momento.
Y justamente mañana tendremos más datos que nos van a dar pie a el final. Este ya es el final de todo lo que vamos a ver para tener los datos de cuánto se va a bajar y de entonces si se espera una recesión o no. En el caso de que no haya esos temores, tendremos subidas muy grandes y casi que podríamos especular con un cambio de tendencia en Bitcoin, que viene siendo un poco más bajista que alcista, y en este caso ya estaríamos entonces pudiendo llegar a ese piso, ¿vale? Sin embargo, estos son los datos que lo van a definir. Y entonces vamos a tener esa expectativa el día de mañana. Se espera muy alta volatilidad de nuevo, así como el día de hoy, porque son datos de muy alta relevancia. Eso sí, si estos datos son positivos, es decir, se mantienen bajo la expectativa que se tiene, y son muy similares al forecast, en ese caso, entonces lo que vamos a ver son grandes subidas, ¿vale? Eso es lo que esperamos y esa expectativa la estamos viendo por aquí. Ya estamos con un 85% de probabilidades de que la bajada sea de 25 puntos y no de 50, y eso es muy positivo para los mercados. Así que con ese escenario vamos entonces a dar una última revisión a cosas como los índices del DXY y el Total 2. En el caso del DXY, fíjense cómo viene ya terminando de caer. Ya este movimiento ya no está siendo más de caída, sino que aquí ya empezó a hacer un rango. Entonces este rango todavía entonces tendremos que revisar cómo se termina de definir, pero fíjense, recuerden el escenario macro en el que estamos inmersos, en el que el dólar viene en un canal alcista, ¿vale? Recuerden que esos canales pues básicamente lo que nos reflejan es la tendencia del precio. Y si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, pues aquí lo vamos a ver de forma súper clara, ¿vale? Entonces, no tenemos en este momento todavía nuevas expectativas porque estamos justo por la mitad y vemos que en gráficos mucho menores sí comenzamos a ver ya un agotamiento de la caída y por tanto un rango que aquí no nos está diciendo mucho. Entonces, este nuevo rango en el que estamos inmersos, pues tendremos que revisar entonces cómo termina de desarrollarse. Pero ahí queda entonces ya marcado. Recuerden que cuando el dólar sube, Bitcoin baja. Y cuando Bitcoin está subiendo, pues el dólar por lo general está bajando. Bitcoin es el que sigue el movimiento del dólar, ¿vale? En el BITS lo que vemos es cosas positivas. Básicamente hemos tenido cierta especulación de temores y ya esas especulaciones se vienen disipando y el movimiento tiende a ir hacia la baja. Cuando el BITS está abajo, entonces los mercados pueden seguir subiendo. Y aquí en el Total 2 y en el Total 3 es donde tenemos lo más interesante, porque nosotros decíamos ayer que ya se veía como el Total 3, ayer justamente marcábamos una flechita en la que estábamos mostrando que ya aquí se dejó de cumplir esta flecha que teníamos marcada. Y eso es muy positivo porque eso nos implica que ya el mercado puede darse una vuelta. Justamente lo estamos viendo en algunas de las altcoins. Sin embargo, hay otras como Ethereum que todavía no levanta cabeza. Entonces, en Ethereum todavía tenemos algunos niveles que podríamos visitar y esto sigue siendo una tendencia bajista. Entonces, a diferencia de Bitcoin, en el gráfico de Ethereum sí tenemos una tendencia bajista mucho más marcada. Y en el precio de Bitcoin ya lo que decíamos es esta tendencia bajista del gráfico de 4 horas se comienza a perder y lo que estamos viendo ahorita es este escenario en el que nosotros tenemos un rango y hay que definir si va a ser alcista o bajista. Por ahora entonces lo que yo voy a hacer es que te voy a dejar una flechita pero condicionada a el rango que va a comenzarse a dar. Este rango entonces nos va a definir si nosotros vamos a ranguear por acá o lo vamos a hacer por la parte de abajo. En el caso de que lo hagamos por la parte de encima, entonces nuestra expectativa sería de subida. En caso de que el rango se rompa por la parte de abajo, lo que nosotros tendríamos sería por lo menos la visita hasta la zona de aquí. Entonces, en caso de que el rango, fíjate que no te estoy simplemente poniendo dos flechitas, sino que lo que te estoy diciendo es, si se cumple la condición, nosotros entonces vamos a tomar partido sobre este movimiento que todavía está muy joven, no se ha definido.
Y cuando se defina, nosotros vamos a poder tomar operativas. Vamos a revisar entonces cuál de las dos. Y espero que seas muy atento, que estés muy sensible al precio y mires cómo se va moviendo. Recuerda que debes considerar los movimientos con velas cerradas. Muchas veces te ponen una vela que termina pareciendo que entonces que rompe, que se va to the moon y termina simplemente cayendo más. Entonces no te confíes de las velas. Ten mucho cuidado porque son bien engañosas y justamente vemos en este momento cómo empieza a caer un poquito. Pero solamente vamos a revisarlo con velas cerradas, ¿vale? Entonces el escenario que te marco es este en el caso de que nosotros volvamos de nuevo a perder este nivel de 57.300. Esperaríamos entonces una bajada hasta esta zona de aquí abajo, pero eso no se va a dar muy seguramente tan rápido. Porque el día de mañana es cuando tendremos la volatilidad final de todo este movimiento. Básicamente mañana definiremos si es que entonces la subida nos va a llevar hacia abajo o si nos va a llevar hacia arriba. Básicamente la bajada de los tipos. Y bueno, con esto te dejo entonces para el día de hoy en un resumen muy general. Entonces tenemos un escenario bastante positivo para el precio en el cual nosotros acabamos de romper la resistencia de los 57 y estamos retesteándola en este momento. En caso de que ese retesteo sea exitoso y nosotros entonces podamos seguir subiendo, entonces lo que tendríamos es unas subidas confirmadas bajo una reacumulación de Wyckoff, lo que significa una nueva tendencia alcista. En caso de que volvamos al rango, lo que estaríamos diciendo entonces es que el rango todavía no ha finalizado y podríamos casi que extenderlo para que tenga estos límites que estamos viendo aquí. Y en ese sentido entonces, si el precio no logra recuperar o mantener mejor los 57.300, 57.200, entonces podríamos especular con siguientes caídas hacia las zonas de 55.800. Es crítico en este momento ese escenario porque lo que vamos a revisar va a ser de mediano plazo, es decir que estamos gestionando es la tendencia. Si esa tendencia continúa, pues podremos ver precios o mucho más altos o mucho más bajos. Entonces seguimos a la expectativa porque todavía no se ha resuelto, pero tenemos entonces dos escenarios para poder tomar nuestras operativas. Un escenario en el que mantenemos esta ruptura y básicamente entonces hacemos una preparación para el siguiente movimiento, u otro escenario en el que este simplemente fue un evento aislado, simplemente dado por la noticia, pero que la tendencia seguiría siendo bajista. Entonces, ¿cuál es el escenario que tú quieres? ¿Cuál es el que tú prefieres en este momento? Cuéntame en los comentarios y nos vemos el día de mañana cuando ya tendremos la resolución de este escenario. Y con esos datos podremos entonces comenzar a operar a favor de la nueva tendencia que comience a evidenciarse. Así que, sin más, te dejo para que tengas tu resto de día y te agradezco mucho por estar aquí. Que tengas un excelente resto de día. Nos vemos. Chao, chao.